take them, okay? Hermanos, vamos a agradecer al coro que ha venido especialmente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hinsdale. Muchísimas gracias por haber venido. Thank you for coming, guys. Bien. El sermón de esta mañana está a cargo de nuestro queridísimo hermano José Carrasco. Amén. Buenos días, hermanos, para todos. Feliz sábado. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les aclaro que esta vez no voy a predicarme para mí, solamente les voy a predicar a ustedes, porque ya en la salita pastoral me predicaron. Me dijeron de horarios, de tiempos y un montón de cosas. Así que ya recibí mi sermoncito allí. Pero no, hermano, es para que nos riamos un poco, pero no. En realidad voy a predicar como 1 hora, más o menos. Es para que... ¿Ven cómo se ríen? Se ríen porque saben que después de media hora se van a bajar todos, ¿verdad? Ok, entonces no vamos a perder más tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Antes de comenzar, hermanos, me gustaría realmente hacer una oración. Así ustedes sentados como están, yo voy a elevar una oración a Dios. Así que vamos a hacerlo. Querido Dios que estás en el cielo, invocamos tu nombre en esta hora para suplicarte, Señor, que tú nos bendigas, que abras nuestras mentes y nuestros corazones a la influencia divina del Espíritu Santo. Y que, Señor, que yo sea solamente un instrumento en tus manos para poder predicar y compartir tu palabra con nuestra iglesia en esta hora. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a comenzar, bueno, ya se leyó el texto, ¿verdad? De Marcos 16:15. Yo creo que le vamos a dar una repasadita, porque dicen por ahí que la repetición es la madre del saber. Así que dice ahí Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum. Y hermanos, acuérdense que todo lo que yo leo, todo lo que comento, todo lo que comparto con ustedes tiene un sentido, tiene una correlación, es todo una sola cosa. Así que por favor, como les pido siempre, prestemos la máxima atención que podamos para que todo lo que escuchemos podamos encontrarle una conexión y entonces al final veamos qué es el mensaje, cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Muy bien, entonces dice aquí que durante los, deseado toda la gente, páginas 217, durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum. Y esta localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Estaba a orillas del mar de Galilea. Allí prosperaban en los días de Cristo la palmera y el olivo. Había huertos y viñedos. Las orillas del lago y los collados que lo rodeaban a corta distancia estaban techonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa.
Interesante, ¿no? Capernaum. Capernaum misma se presentaba muy bien para el centro de toda la obra que el Salvador realizaba. Como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto y el mar Mediterráneo, era un punto de mucho tránsito. Gente de muchos países pasaba por la ciudad o quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos y encumbrados como pobres y humildes. Y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, un contexto más o menos de lo que era Capernaum. Capernaum era como la segunda ciudad de Jesús. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un milagro que Jesús realizó allí en Capernaum y que por medio de este poderoso acto que aquella multitud pudo ver, el Señor, dice aquí, nos hace una invitación a ser sus colaboradores directos en su obra de salvar a los perdidos. Entonces ahora los voy a invitar para que busquemos Marcos capítulo 2, que es donde está un relato allí del paralítico. Marcos capítulo 2. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer un poquito dinámico, como me gusta hacerlo. Voy a pedirle a alguien, con voz fuerte y clara, que nos lea Marcos 2, del 1 al 12. Bien detenido y bien pausado para que podamos disfrutar de esta escena donde Jesús hizo este milagro. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Bueno, lo leo yo entonces, no hay problema. Si hay alguien que lo quiera leer, ¿les asustó lo que dije? No, ahí está Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien, gracias, Wendy. Muy bien, hermanos, una referencia de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Allí vemos, ¿no es cierto?, que Jesús realizó un milagro. El versículo 2 dice que Jesús les predicaba a aquella gran multitud que se agolpaba en la casa de Pedro. Eran tantos que aún no cabían a la puerta. Y no es extraño que siempre que Jesús hablaba a la gente, era motivo para que se juntaran grandes multitudes. Pero en esta ocasión
se presenció algo muy especial y que atrajo la atención de todos porque Jesús hizo un milagro que salía un poquito fuera de lo común. El versículo 3 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Era este, hermanos, un enfermo más? ¿Era un enfermo más? No. Era un enfermo muy especial. Elena de White dedicó más de 8 páginas hablando de este enfermo en El deseo de todas las gentes. ¿Por qué? Jesús curó a muchas personas enfermas durante su ministerio, ¿verdad? Pero en este caso hay una valiosa enseñanza para nosotros. Eso fue la introducción. Ahora vamos al desarrollo del tema. Y vamos a dividir este tema en 3 partes. Vamos a considerar la gran multitud. En segundo lugar, vamos a ver al paralítico y vamos a terminar hablando de los amigos del paralítico. Dice El deseo de toda la gente, página 233, acerca de la gran multitud. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Habían venido como espías buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la multitud, compuesta de los ansiosos, de los reverentes, los curiosos y los incrédulos. Estaban representadas diversas nacionalidades y toda escala social. ¿Recuerdan lo que leímos de Capernaum en la introducción? Capernaum era un punto clave. Dice que su lago, el mar de Galilea, que justo estaba a orillas del mar de Galilea, estaba lleno de barcos pesqueros. Venía gente de todas las nacionalidades. Jesús, aparentemente por lo que dice aquí, Pedro vivía también en Capernaum. Así que Jesús acostumbraba, cuando iba a Capernaum, predicar en la casa de Pedro. La Biblia ni Elena de White nos dicen algo en cuanto a una cantidad específica. Aquí no habla de cantidad. Dice que había gran multitud, que había mucha gente y que no cabían ni aún a la puerta. En el caso de los 5.000, Jesús dio un número, ¿verdad? Habían 5.000 sin contar los niños y las mujeres. Solo dice que se juntaron muchos de tal manera que no cabían a la puerta. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la multitud compuesta de los ansiosos, los reverentes, los curiosos, los incrédulos. Estaban representadas diversas nacionalidades y de toda escala social. Muy bien. Eso es en cuanto a la multitud. Vamos a hablar un poquito acerca del paralítico. Y a pesar de que el paralítico fue el centro de atracción en aquella ocasión, la Biblia no nos dice mucho de que él haya tenido alguna participación muy activa en la conversación con Jesús. O sea, no hubo mucha participación de este paralítico. Él simplemente recibió la curación y nada más. Pero yo quiero leerles
Quiero leerles del paralítico, en el deseo de todas las gentes. Dice, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos, tanto mentales como físicos. Pero ellos, esto lo subrayé y además de subrayarlo, lo marqué. Dice, pero ellos, los fariseos y los doctores de la ley, lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. O sea, hermanos, que este paralítico, al igual que todos los leprosos, eran dejados en el desierto y olvidados completamente. En el caso de los leprosos, ellos tenían que gritar para que la gente no se acercara a ellos. Soy leproso, soy leproso. Y no tenían contacto con la sociedad. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. El pueblo de Dios, los dirigentes de Israel, aquellos que habían sido elegidos por Dios para anunciar el Evangelio de Cristo, consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces, dice ella, oyó hablar de las maravillas que hacía Jesús. Le contaron que otras personas pecaminosas e imposibilitadas, él las había curado. Inclusive había curado anteriormente a unos leprosos. Pero su esperanza, dice, decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico divino no le tolerase en su presencia. Imagínense, hermanos, a una persona en esta condición. Tremendo. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que este hombre deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. Miren qué interesante. El clamor del moribundo era, oh, si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Dice que sus carnes, escuchen bien, hermanos, sus carnes malicientes mostraban ya rastros de descomposición. Aparentemente este hombre tenía una llaga, bueno, era paralítico, pero aparentemente tenía, no sé, decirlo en términos vulgares, su pierna o su parte que estaba afectada, hermanos, estaba, no sé, maloliente. Imagínense ustedes. Wow. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Y aquí hay algo que yo realmente me enteré ahora, cuando preparé esta meditación. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe
convertirse en la creencia de que él era el único auxiliador del pecador. Y lo había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. De manera, hermanos, que este hombre, aun cuando estaba todavía en su casa, Jesús ya le había perdonado sus pecados. Ya había aliviado su conciencia. Y entonces él ahora decía, ok, perfecto, he sentido la presencia de Dios en mi corazón. Siento como que Jesús perdona mis pecados. Solamente ahora quiero ir delante de Él y escuchar de sus propios labios cómo Él me bendice. Y no me importa morir o vivir. Solo quiero recibir de Cristo esas palabras que me digan que soy perdonado por Dios. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó absolutamente transformado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio. Dice ella, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y todos los concurrentes quedaron como en un silencio sepulcral. Por eso dije, hermanos, al principio, que este milagro era un milagro que salía un poquito fuera de tantos otros que Jesús había realizado. Una gran multitud quedó maravillada de este poderoso milagro de Jesús en la vida de este paralítico. Pero ¿saben qué? Aquí no termina todo. Este hombre no llegó solo a la presencia de Jesús, puesto que era paralítico, ¿verdad? Entonces ahora, hermanos, vamos a hablar de los amigos del paralítico. La pluma inspirada nos dice en Deseado a toda la gente, página 233, lo siguiente con respecto a los amigos del paralítico. Dice que este hombre rogó a sus amigos que lo llevaran en su camilla hasta Jesús. Y con gusto, ellos intentaron hacerlo. Pero era tan densa la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa en que estaba Jesús, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él. Y dice ella que ni siquiera podían escuchar la voz de Jesús. De tan lejos que estaban, ¿verdad? Porque había muchísima gente allí. Yo me imagino que, o sea, hasta en la calle había gente tratando de agolparse, tratando de abrirse paso, ¿verdad? Para poder escuchar, aunque sea algo de lo que Jesús decía. Dice ella que repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo puedo abandonar, decía él, la esperanza cuando la ayuda que estoy buscando está tan cerca? Por su indicación, sus amigos lo llevaron al techo de la casa. Y abriendo un boquete en dicho techo, lo bajaron a los pies de Jesús.
el discurso de Jesús quedó interrumpido por este acto. Y yo, hermanos, no me puedo imaginar 4 personas. No sé cómo estaría en la casa en ese tiempo, si eran tejas o si era paja con barro. No sé cómo sería la casa. Si eran tejas, pues tuvieron que sacar unas cuantas. Y si era paja con barro, pues tuvieron que romper todo el barro y las pajas y abrir un boquete bastante grande como para que pase la camilla. No podían doblarlo. No le podían decir al paralítico, mira, doblate un poquito, achicate un poco para que no tengamos que romper tanto. No. No sé qué tanto medía el hombre, qué tan alto era, pero la camilla era bastante grande y tenían que romper el espacio que ocupaba la camilla para llegar a los pies de Jesús, y así lo hicieron. Ahora, imagínense ustedes, para poder hacer todo esto, necesitaron algunos elementos extras. Me imagino que tuvieron que buscar una soga. Me imagino que tuvieron que buscar una escalera. Yo no sé, hermanos, cómo hicieron, pero lo subieron al techo. Y allí en el techo comenzaron a romper el lugar donde estaba Jesús. ¡Wow! El versículo 2 de Marcos 4 confirma lo que acabamos de leer en el Deseo de toda la gente. Y dice la Nueva Versión Internacional, en el versículo 4, dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Eso dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué cosas disparatadas hicieron estos amigos del paralítico? ¿Romper el techo de una casa? No es algo muy común ni correcto, ¿verdad? Romper el techo de una casa para pasar una camilla. Pero hermanos, imaginemos el cuadro. Un hombre con tantos años paralítico. Un hombre rechazado por la sociedad. Un hombre que había acabado todos los recursos para curarse. Un hombre que era culpado de estar así por su vida de pecado. Un hombre, hermanos, que quería prácticamente acabar con su vida. Y él mismo lo expresó. No quiero vivir. Estoy dispuesto a morir o a vivir. Lo único que quiero es que Jesús perdone mis pecados, nada más. Y si la voluntad de Dios es que yo me cure, pues bienvenido sea. Y si no, estoy dispuesto solo a eso. ¿No era suficiente motivo, hermanos, para romper el techo de una casa? ¿O ustedes creen que todavía es disparatado hacer una cosa así? Hay un tremendo mensaje, hermanos, para nosotros de parte del Señor en esta hora. Pero estos amigos, todavía tengo tiempo, así que voy a leer un poquito más. Este es un caso, el caso este de romper el techo de una casa, es un caso de vandalismo. ¿Están de acuerdo? Es un caso de vandalismo, ¿verdad? Porque subirse 4 personas al techo de una casa y empezar a pegarle a martillazo o a palazo o con un pico y entrar a romper, eso es un acto de vandalismo. Está bien que quiera ser sanado,
Yo entiendo que quieras ver a Jesús. Yo sé que querés conocer el Evangelio. Pero ¿sabés qué? No tengo tiempo, no puedo. Es que estoy muy atareado, tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabés qué? Yo voy a hablar con el pastor de la iglesia y le voy a decir que te mande a alguien porque yo, mirá, discúlpame, pero yo no puedo. Haría todo el esfuerzo, pero la verdad no puedo. Tengo mis negocios, estoy atrasado en mis deudas, tengo que trabajar duro para poder salir y la verdad no puedo. Aquí hay dos cosas. Primero, que no lo estaban llevando a cualquier doctor terrenal ni al pastor de la iglesia. Ahí estaba Jesús, el dador de la vida, el médico divino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segundo, había un alma, un ser humano suplicante por curación, desahuciado por todos los doctores y dirigentes religiosos, un enfermo y pecador que contaba con su única oportunidad de recibir con toda seguridad una restauración completa de su salud física y espiritual. ¿Y ustedes, hermanos, no creen que es suficiente motivo por un hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios, que hagamos cosas disparatadas con tal de mostrarles el Evangelio? ¿Ustedes creen que el esfuerzo que hacemos por buscar a los perdidos tiene que ser limitado? Un ingeniero, un doctor, no sé, una persona con una posición social elevada, arremangarse sus pantalones, sacarse su saco, tirar la corbata y empezar a escalar arriba, llevando a un enfermo que hasta olía de lo mal que estaba. Pero estos amigos del paralítico, ¿saben qué parte de la Biblia conocían bien? ¿Qué parte de la Biblia conocían bien estos amigos del paralítico? Sí, pero conocían otra todavía. Conocían más todavía. ¿Saben qué capítulo ellos conocían bien? Díganmelo, hermanos. Primera de Corintios 13. Estos amigos del paralítico sabían exactamente lo que decía Primera de Corintios 13. Vayan a Primera de Corintios 13. Busquen en sus Biblias. Los que ya lo conocemos vamos a darle un repasito ahí por las dudas que se nos esté escapando algo. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 13, que estos hombres conocían muy bien. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase hasta mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada, hermanos, de nada. Porque dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo rompe. Me equivoqué, todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren,
Voy a parafrasear el versículo 3. A ver si lo encuentro. El amor de Cristo, no. Si yo rompiera el techo de una casa para ayudar a un amigo y no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Le hubiera servido a estos 4 amigos del paralítico haber roto el techo de la casa para que ese pobre hombre pueda ser llevado a la presencia de Jesús si no hubieran tenido amor por esa alma? ¿Verdad que no? Hermanos, por eso había algo que romper: el techo de una casa. Pero estos verdaderos cristianos rompieron algo más que el techo de una casa. El amor de Cristo, hermano, rompe todo lo que encuentra en el camino. Rompe prejuicios. El amor de Cristo rompe barreras sociales. El amor de Cristo rompe culturas. El amor de Cristo rompe el orgullo. El amor de Cristo rompe el estatus social. El amor de Cristo rompe las preferencias personales. Los amigos del paralítico rompieron el techo de una casa, pero porque ellos conocían 1 Corintios 13. No la rompieron de gusto a la casa o al techo, porque se vieron resultados enseguida. Esto significa que junto con la teoría debe estar al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la práctica. Amaban al paralítico con el amor de Cristo. Y hermanos, aquí yo quiero compartir con ustedes mi reflexión final. Este es el mensaje que Jesús tiene para ti en esta mañana. Miren lo que dice Marcos 16. Volvamos a Marcos 16. Marcos 16, vamos a leer 15 al 18. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hoy, en la versión 2013 del Evangelio de Marcos, dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al remanente de Dios, a los que vivimos en la Capernaum moderna, dice así, dice, estas señales seguirán a mi pueblo remanente, adventistas del Séptimo Día, para atraer a los paralíticos espirituales hacia mí. Romperán prejuicios, romperán barreras sociales, romperán culturas, romperán el orgullo, romperán el estatus social, romperán las preferencias personales y todo lo que impida que tu cristianismo sea solo de teoría. Hermanos,
por donde quiera que nosotros andemos, vamos a encontrar paralíticos. Y saben que nosotros vivimos en Capernaum. Allí tenemos el lago Michigan. Está la Capernaum, la Chicago, la que es una población, una ciudad conocida por el mundo entero. Habemos de todas las nacionalidades habidas y por haber. Están también los paralíticos que necesitan de nuestra ayuda para ir a Jesús. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos ayude a entender que nosotros estamos aquí solo para ir a buscar a los paralíticos y llevarlos a Jesús. Y que el Señor nos dé esa visión para que nosotros sepamos distinguir el mensaje que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga muchísimo. Oh, estabas aquí. Ya viste, te andaba buscando. Para terminar nuestro culto divino, vamos a entonar las estrofas del himno 507. De pie, por favor. Tentado no serás, deberes pecar, más fácil sería luchando triunfar, nada pues resuelto, domine tu mal, Dios puede librarte del santo mortal, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manchen tus labios y pudica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo con toda tu fe, ríndale su vida, ríndele tu ser, corona tu espera y vas a vencer. En Jesús confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Nuestro buen Dios, nuevamente te agradecemos por esta meditación que hemos tenido, porque tú nos has hablado a nuestro corazón y porque, Señor, nos haces ver de que necesitamos traer a los perdidos a tus pies. Hay muchos paralíticos esperando que los vayamos a buscar para traerlos a ti. Ayúdanos a darnos cuenta de esa gran misión y ser colaboradores tuyos directos en la obra de salvar a las almas. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.